Esta vez presentaremos un tema que muy pocos medios se han atrevido a publicar y que en su defecto debe ser un tema que cuestione y se haga referencia a todo lo que está detrás del negocio del fútbol mundial. Porque de entrada, el Mundial de Qatar 2022 estuvo inmerso en muchas polémicas desde que se dio su elección hace más de 10 años. Pues dentro de toda esa órbita mundialista existe una parte que la FIFA intentó sepultar, y esa fueron los famosos sobornos de los jeques empresarios para que pudiera llevarse a cabo un mundial en una zona donde el clima es extremadamente caluroso y donde no había una forma sencilla de llevarlo a cabo, porque toda la logística tuvo un sinfín de variables. Pero a pesar de todos los cuestionamientos, la FIFA pudo darle el semáforo verde para que los jeques pudieran presumir de organizar ese pequeño negocio llamado fútbol. Sin embargo, lejos de toda esa logística, últimamente han surgido algunos cuestionamientos muy severos en contra de este evento. Muchos de ellos tienen que ver con los decesos de los trabajadores de la construcción en ese país. Pues detrás de todo eso, lo que se dice, se habla, existen situaciones que pueden ser creíbles y otras que no. Hace ya más de 10 meses, el diario The Guardian hizo una investigación un tanto exhaustiva donde expone la vida de los trabajadores de la construcción, que son inmigrantes en aquel país donde se construyen a marchas forzadas todos los complejos para albergar el próximo mundial, dando datos, testimonios y algunas cifras sobre lo que este proyecto monstruoso suele ser, y que se empalma con lo que le gusta a los jeques, presumir un impactante emporio, y a su vez también dentro de las polémicas existe esa doble moral que es tan reacia en la FIFA y que tiene que ver con los usos y costumbres de ese país de Medio Oriente con respecto a la homosexualidad, bisexualidad y demás cosas que están ampliamente correlacionadas, donde hay ciertas prohibiciones y donde para nada se muestra o se refleja lo que FIFA quiere expresar a nivel mundial. Prepárate, porque este circo se pondrá bueno, un mundial fuertemente cuestionado por el tema de la corrupción, de los supuestos decesos, de la religión, que será un talón de Aquiles para los más de 1.5 millones de turistas que se estiman estarán en aquellas tierras árabes. Es por eso que hoy te presento los cadáveres y la corrupción que cimentó el Mundial de Qatar 2022. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Cuando en 2015 salió a la luz que la casa máxima del fútbol mundial estaba inmiscuida en temas de corrupción, muy pocos voltearon a ver este suceso. Si bien había brotado un escándalo llamado FIFA Gate, al aficionado de fútbol de a pie poco o nada le importó, pues lo que ellos deseaban es que arreglaran todas las broncas extracancha y los mundiales se pudieran llevar a cabo. En ese entonces, el periodista Ken Bessinger, creador del libro Tarjeta Roja y quien se especializó en temas de corrupción en la FIFA, revelaba los supuestos sobornos que varios miembros del comité habrían recibido para votar a favor de los dos mundiales que se venían en puerta, el de Rusia 2018 y el de Qatar 2022. Y entre los nombres revelados salieron el de Nicolás Leos y Ricardo Teixeira, junto con el co-conspirador número 1. Nombre que le pusieron a un personaje que nunca revelaron, pero que se asumía en secreto a voces que era el argentino Julio Humberto Grondona, quien fungía como presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA, y quien murió antes de que se destapara todo el circo. De hecho, todo este entramado terminó en los famosos juicios de Brooklyn. Saldo de todo esto, el brasileño Teixeira, quien fue presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, terminó ciertamente mal, pues en el 2017 fue acusado y sentenciado por la FIFA, siendo inhabilitado de por vida de cualquier cargo en el fútbol mundial, debido a que fue declarado culpable por los sobornos recibidos por los derechos de televisión en certámenes de la CONMEBOL. Por otro lado, el paraguayo Nicolás Leos, luego de todo este problema, su salud se fue deteriorando y en el 2019 terminó por irse al Averno a pagar por sus pecados. Jack Warner, el trinitario, quien en su momento fue encargado de la CONCACAF, también estuvo dentro de este slam, pues este recibió $5 millones por sobornos de las televisoras para adjudicarse los derechos de competición de los torneos de América del Norte. Este fue suspendido de por vida por la FIFA y ahora funge como político, y al guatemalteco Rafael Salguero, miembro del comité de la FIFA, el cual se encarga de darle el voto a las sedes para elegir en los mundiales.
Este ente recibió aproximadamente 4 millones de dólares para sueldos y viáticos, los cuales estaban chuecos, pero que nadie señalaba por la cercanía con Joseph Blatter, del cual fungía ser su mano derecha. A eso también se le descubrió que habría recibido $1 millón por haber dado su voto a favor de los rusos y catarís, además de promover y ejecutar la venta ilegal de entradas para distintos mundiales. O sea, prácticamente ese fue el brazo eje para detectar toda la basura que existe en la FIFA. Fue así como Joseph Blatter tuvo que abandonar su puesto en el 2015, justo cuando se detonó todo este culebrón. De hecho, según el periodista Ken Bessinger en su libro Tarjeta Roja, expone que precisamente la corrupción de FIFA no es de hoy, ni de hace poco. Si nos remontamos a 1974, un joven llamado Joao Havelange había sido promovido como nuevo dirigente de la FIFA, cuando estaba en quiebra y apenas había aproximadamente $60 en la cuenta bancaria. En ese entonces, y antes de la llegada del brasileño, la FIFA no comercializaba los derechos de transmisión, pues regalaba todo eso a las televisoras y emisoras de radio. Nadie pagaba, era totalmente gratis, con el único propósito de tener más alcance mundial. Y de lo único que vivía este organismo era de las entradas en los estadios durante el certamen. Y en su campaña para promover el voto a su favor, Havelange hizo una alianza con Adidas, quien entonces era dirigida por Horst Dassler. Para ese entonces, quitarle el negocio a las televisoras, lo cual era complejo, pero se podía, estaba latente. Esa alianza llevó a Adidas y a Havelange a exigir dinero por los derechos de transmisión y así llenar de nueva cuenta las arcas de la FIFA. Los frutos de la alianza empezaron a verse en Argentina de 1978 y en España 1982. Y según el modus operandi de todo eso, era básicamente en que Dassler le pedía ciertos documentos avalados por la FIFA. Havelange los firmaba y el alemán hacía todos los negocios por debajo del agua a través de la empresa llamada ISL, Deporte Internacional y Ocio por sus siglas en inglés. Que no solo estaba asociada con la FIFA, sino también con el Comité Olímpico Internacional y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. Esta básicamente se encargaba de llevarle patrocinios a estos organismos, fungía como intermediario y era súper corrupta, ya que durante muchos años hacía negocios por debajo del agua, billeteando a patrocinadores y televisoras. La empresa suiza, gracias a la corrupción, terminó por irse al fracaso en 2001, quebrando con una deuda de más de 153 millones de libras esterlinas. Aún así, la corrupción en la FIFA se fue haciendo exponencial. Por eso, cuando expusieron toda la basura de los sobornos para las votaciones de los últimos 2 mundiales en 2015, la credibilidad de este organismo se fue por los suelos. El problema de los sobornos se fue a los tribunales de Brooklyn, donde poco a poco empezaron a caer los dirigentes implicados, presidentes de asociaciones, federaciones. De hecho, este caso del FIFA Gate se asimila mucho al caso Odebrecht, la empresa petrolera brasileña que dio moches a muchos gobiernos en turno para poder tener presencia energética en esos países. Pero, ¿por qué se decidió que el mundial fuese en Qatar? Un país muy pequeño con climas extremos, y aparte de eso se tuvo que acoplar la calendarización del certamen. Simplemente por el dinero, cifras millonarias que irán a los bolsillos de todos los que están detrás del evento, y de ahí se desencadena todo lo que actualmente está pasando en aquel país, y de cómo la FIFA sigue lucrando con las mismas viejas prácticas de años atrás. Hace algunos meses, el diario británico The Guardian hizo una investigación basada en los datos de agencias gubernamentales sobre los decesos de miles de trabajadores de la construcción de nacionalidades nepalíes, pakistaníes, hindúes y bangladesíes, con el objetivo de mostrar la poca claridad y transparencia que el gobierno de Qatar tiene para informar sobre este tema tan delicado. Supuestamente los datos recolectados por el diario, alrededor de 6.500 trabajadores de la construcción han perdido la vida en el país de Medio Oriente, debido a diferentes circunstancias y otras que no se pueden tener con exactitud, debido a que en Qatar no está regulado el hecho de hacer autopsias por el tema legal, por lo que ese hecho nubla mucho más los datos reales que deberían de arrojarse. El tema es que a lo largo de más de 10 años las cifras son espeluznantes, ya que las condiciones de trabajo en la construcción de edificios y de inmuebles para el mundial son totalmente extremas, considerando que el calor en aquel país ronda en promedio entre los 45 y 50 grados al menos en verano. En
Qatar, los veranos son largos, tórridos, bochornosos, áridos y parcialmente nublados, y los inviernos son cómodos, secos, ventosos y mayormente despejados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 14 grados centígrados a 41 grados centígrados y rara vez baja a menos de 11 o sube a más de 44 grados centígrados. Aunque hay veranos que rompen con esa media de temperaturas e incluso pueden matar de insolación a alguna persona que no esté protegida o tenga las medidas necesarias para estar tanto tiempo expuesto al sol. A esto se le suman los trabajadores de la construcción, que en un periodo de más de 12 horas están en la calle trabajando a marchas forzadas para lograr que los inmuebles destinados al evento terminen en tiempo y forma. Esto lo hace más complejo porque en la entrevista el CEO del Mundial de Qatar, Nasser Al-Khater, desestimó los datos proporcionados por el diario británico, donde apuntó que solo es una campaña que obedece a intereses personales, donde se busca desestimar al evento, ya que según los datos reportados, solo 3 trabajadores de la construcción tuvieron deceso en todo este tiempo que se echó a andar la maquinaria para construir un mundial de lujo. Según el CEO del Mundial, ellos no reconocen esos datos y las cifras están totalmente descontextualizadas, a manera de crear morbo y manchar el Mundial de ese país. Sin embargo, a pesar de que el CEO haga su chamba y diga que es mentira, lo niega categóricamente, la realidad es que varios de los trabajadores han caído debido a las inclemencias de la temperatura. Algunos incluso se han quitado la vida por presión o estrés. Otros simplemente no la han contado luego de terminar sepultados por desplomes o accidentes meramente laborales. Aún así, con todos estos hechos, el gobierno catarí no tiene legalmente la instrucción de hacerles autopsias a los cuerpos implicados para saber la causa original y exacta de muerte. Aquí es donde viene lo tétrico del asunto, pues según el diario, el 80% de los decesos provienen de trabajadores de la nacionalidad hindú y todos son por muerte natural. Como dato alarmante, según una investigación respaldada por la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, reveló que una de las principales causas de todo esto son las condiciones climáticas que someten a un estrés laboral al trabajador, quien muchas veces trabaja en turnos de más de 12 horas al día a la intemperie, pero más que nada al clima. El problema es que se tiene una cifra muy alta de decesos, pero en su gran mayoría el gobierno no da luz verde para que se investigue la verdadera causa, ya que no se pueden hacer autopsias, y hasta el mismo clúster de abogados en el 2014 que defienden al gobierno catarí pidieron que se enmendara la ley y se permitan todas las autopsias para saber la causa exacta de la muerte inesperada o súbita. Sin embargo, hasta el momento el gobierno ha hecho poco o nada. No obstante, el gobierno de ese país comentó que los decesos registrados son normales y están dentro de lo presupuestado. La FIFA comentó algo similar y se lavó las manos diciendo que están haciendo los esfuerzos para que esos decesos no caigan en sus inmuebles. O sea, prácticamente todos echan la bolita y luego callan como momias. El chiste es no seguir aventando fuego a la hoguera para que se calmen los ánimos de crítica mundial. Aunque casos como los del hindú Madhu Bollapalli, de 43 años de edad, son estremecedores. Un tipo sano que había llegado a trabajar a la construcción, pero que de pronto terminó cayendo de manera fulminante en su dormitorio, y donde hasta ahora no se le quiere indemnizar a su familia. El trabajador, sin hacerle una autopsia, fue registrado como muerte natural. Otro caso es el de Gal Shin-rei de Nepal, un joven que había sido contratado para la construcción del estadio Education City. Este se autodestruyó a la semana de haber pisado suelo catarí. Casos como estos se siguen dando en aquel país y las autoridades lo dejan pasar. La FIFA igual. Y a nadie le importa quién esté detrás de un magno evento que tirará la casa por la ventana en el siguiente invierno, siendo uno de los mundiales más caros y polémicos de la historia. Este caso también es importantísimo, porque hace algunos años, justo cuando se dio la sede del país de Medio Oriente como el ganador, se apuntó que bajo las leyes la diversidad sexual estaba muy mal vista e incluso se paga con cárcel los actos homosexuales. Según el Código Penal de 1971 de ese país, en su artículo 201, establece que todo acto sodomita entre dos adultos consensuales independientemente del sexo serán castigados con 5 años de prisión. De hecho, muy pocas veces se hace eso con los ciudadanos de aquel país,
Y antes de 1990, a los extranjeros que incurrían en esos actos simplemente se les deportaba a sus respectivos países. Pero ahora, los mismos políticos pretenden que a todos se les castigue por igual. Esto prácticamente va en contra de lo que mostrarán en el Mundial o de lo que han dicho por ser una nación inclusiva. Pero, ¿por qué hacer una justa multitudinaria si en ese país son extremadamente severos en ese sentido? ¿Cómo van a controlar los disturbios si sobre todo las costumbres de cada persona en un pequeño espacio de suelo suelen cambiar? El tema es sumamente complicado, pues a eso se le suma el artículo 296 del mismo Código Penal, que habla sobre el adulterio gay, el cual asigna entre 1 o 3 años de prisión si se llevase, instigase o sedujese a un hombre para cometer adulterio. Con todas estas medidas y hechos más que nada, la dirigencia del proyecto salió a comentar que en Qatar están abiertos a todo el mundo, y que todo eso no es cierto. De hecho, si recordamos hace algunos ayeres, justo cuando Qatar ganó la candidatura y todo era miel sobre hojuelas, Blatter comentó que solo por esos días los gays tenían que acostumbrarse a no tener relaciones en ese país, comentario que le cayó mal a la comunidad. Al cabo de más de 10 años de eso, de nuevo, las prohibiciones y las leyes en aquel país siguen siendo tema de debate, pues si bien ellos están en todo su derecho de sancionar a quien no las cumpla, no se entiende otro argumento que no sea dinero y la corrupción del por qué Qatar se mantuvo como la sede ganadora, sabiendo que debido a sus políticas y religión será muy complejo llevar miles de fanáticos que tienen otro modo de vida y otros pensamientos muchas veces ajenos a las creencias de ese país. Aquí es donde viene la doble moral de la FIFA, como organismo que regula el fútbol en el mundo. ¿Cómo pretenden impedir la discriminación si ellos mismos eligen a un país donde ese tipo de personas sean perseguidas? Mientras que con México se comportan muy rectos por el grito, con Qatar simplemente la dejan pasar. Esa es la realidad de quien en sus arcas busca más dinero para poder vender muy bien su producto. Qatar está en todo su derecho de sancionar, pero no se entiende cómo le dejaron todo el peso de un mundial a un país altamente restrictivo. Muchas veces el hacer un mundial donde el libertinaje es pan de cada día puede ser el detonante para que no solo sea el mundial más costoso de la historia, sino el que más dudas, conflictos y sanciones dejará. Aún así, el dinero de los poderosos puede más que cualquier doble moral, o en su defecto, de caer una y otra vez en la incongruencia total de un organismo como la FIFA, quien a pesar de haber corrido a los dinosaurios de antes, ahora nacen otros nuevos y sobre todo más peligrosos para el fútbol en un futuro no muy lejano. Pero dime, ¿crees que este Mundial de Qatar 2022 será el más conflictivo de la historia? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.